Ishkayniki hunkay. Es compartido. Mashikuna nara compartijunichunachu. Ah, ishpichiwaychi mana compartishkanika. Ya, chaypi rikurinchi mashikuna. Ari. Ñam. Yupaychani. Chinaka mashikuna. Kunanga ishkayniki hunkaymi kan. Ishkayniki hunkaypika rikugrinchi filosofía andina. Awapas nacho. Filosofía quichua. Naka filosofía quichuata ña puchukayman rikushun. Kunanga takitara takishunchi nacho. Takigrinchi mashikuna. Kaypi shuk takiguta apamurkani. Kikingunawan takingapa. Amuklla takigu, kushilla takigu, tushungapak takigu mikan, mashikuna. Hinaka. Uyapaychi. Manara uyashpa, kilka katishunchi. Ari? Kilka katishun mashikuna. A ver, shinanin nacho. Rosita Guya Panama warmigo. Rosita Kuya Panama Warmiku. Kambuganmanda yanagu karkangi. Kambuganmata Yanaku Karkanki. Sumak mashikeña. Ñuka warmilla de mi vida kumparigu. Ñuka warmilla de mi vida kumpariku. Otavaloman ripashka niwarka. Otavaloman nipashka Nahuarca. Maypita kangi, maypita kangi. Maypita Kangi. Por favor, pueden apagar los micrófonos los demás. Se interrumpe la clase. Ya. Detrás del micrófono, pero repitan, mashikuna. Lean, cantemos, actuemos, mashikuna. Lamentablemente no podemos actuar como en presencial mismo, pero lo ideal también sería escuchar. Cuando yo no escucho a nadie, a veces da esa sensación de que no están actuando, ¿no? Entonces, entendible de que no podemos hacer interferencias, pero tratemos de cantar, mashikuna. ¿Ari? Sigo leyendo. Sí les pido, al menos una personita sí me gustaría escuchar, escuchar el audio para que sepamos que estamos yendo juntos, ¿no? ¿Ari? Usted debe Ari, decidir Mashi qué Wilson persona Andrade. y nos dice Mashi, ¿Ari? María. ¿Kishpichiway Wilson? Usted debe decidir y decirle tal persona y él repite para que nos nombre a todos. Ari. Sí. Y ya en las prácticas sí vamos a hacer eso. Ahorita esta canción es una introductoria y quisiera que leamos todos juntos y luego cantamos todos juntos. Otavalopi tapuni tapuni. Peguchemanmi rijurka niwarka. Peguche pipash tapuni tapuni. Kinchu kipimi shayahun niwarka. Ari, sumak mashikuna. Kunanga hamutashun, nacho? Entendishun. Rosita Guya Panama. Ari, Rosita Panama Tiago mikan. Ari, Rosita Panama Tiago. Kambugan manda mi paika. Ari, kikinguna ka atun takimanda kangichi. Rosita Panama ka kambugan manda mikan. Ñuka warmilla de mi vida. Kaika mi mujercita de mi vida, ninnacho. Kumparigu. Kay kumparigu, kumarigu, chaykunaka. Kichuisashka, shimikuna mikan.
Viene de compadre, comadre. Ari, pero ya están quichuizados. Kumparigo, kumarigo. Otavaloman ripashka niwarka. Dice que el kumparigo ha dicho que Rosita Panamá se ha ido a Otavalo. Otavaloman ripashka niwarka. Ay, pitajkangi. May pitajkangi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otavalopi tapuni tapuni. Pregunto y pregunto en Otavalo. Pegucheman mi rijurka niwarka. Pegucheman rishka. Se ha ido a Peguche. Me dijo que se ha ido a Peguche. Peguche pipas. Tapuni tapuni. Pregunto y pregunto también en Peguche. Kinchukipimi shayahun niwarka. Me dijo que estaba parado en Quinchuquí. Ari, Shinaka Rosita Panama Tiago Kakalpa Hunja Nacho. Ari, Kalpa y Chaki Tiago Mikan. Es muy ágil, le gusta caminar tanto, ¿no? Como que se está escapándose de alguien y hay otro personaje que está siguiendo. Shinaka, uyashun machikuna, takita uyashun. Churani, Nacho. Rosita Guya Panama warmigu kambuga mandayana kan kangi. Rosita Guya Panama warmigu kambuga mandayana kan kangi. Tukang warmija de mi vida kumbarigu utabaluma hipashka ni warga. Tukang warmija de mi vida kumbarigu utabaluma hipashka ni warga. Isharirka Mashikuna. Tantan. Tantan, Isharirka, Ignacio Mashi. A ver, Mashikuna. Patsak chunga ishkay Mashikuna mi kaypi kangichi. Patsak chunga ishkay Mashikuna. Patsak chunga ishkay kangichi nacho. Shinaka. Mashna pura Mashikuna kay takita. Takishkangichi. Uyashkangichi. Ñuka tapuni nacho. A ver. Mashikuna. Takita. Kay takita. Uyashkangichichu. Uyana, escuchar. Uyashkangichichu. Ari nishpaka shinaka chatpi kilkawaichi ñapash ñukapash nishpa nachu ari niwaichi chatpi kilkapaichi. Uya rikusha. A ver, ñuka uyashkanimi. Ñuka ka ari. ¿Ikinkunaka? Ñuka mana. Ah,
A ver, kilkapaychi, ari, wakingunaka mana, nispa kilkapaychi. Ari, Wilmer arinin. Ajá, Ari, Lorena pas arinin. Ari, Umbi mashi pas arinin. Javier mashigo mana uyashkangi. Sisa mashika mana. Emily pas arinin. Wakincha uyashkangichi. Ñusta mashigo. Ari. Diana, Ari. Lisbeth, Pasayana, Ari, Catherine, Jaime. Marcelo? Ari mashi, Ari uyapangi. Uyashkani. Kilkapay. Ari uyashkani. Ari, chatpi kilkapay. Ari nishpa. Ñuka kamananin Alexandra Cabascango. Jessica, Ari. Paquita apashmananin. Shinakakunan takish. Ari. Coraima mananin. Ángela, Ari. Lenin, Ari. Ana mananin, Lenin. Leonardo, Ari. Rikuichik. Leonardo Mashika. Manta. Yaktamandaka. Ari. Sumak mashikuna. Yupaychani. Ari. Shinaka. Tauka mashikuna mi uyashkangichi. Tauka varios. Tauka mashikuna arinin. Wakin. Algunos. Wakin mashikuna mananin. ¿Nacho? Ari. Nelly Sandoval mananin. Jorge Cabascango arinin. Ari. Kori mashi pas mananin. Sumak mashikuna. Yupaychan. Shinaka kunanga takishunchi. Tukuilla takishunchi. ¿Nacho? Tukuilla. A ver, entonces, para que no nos interfiera las voces, todos vamos a apagar los micrófonos y vamos a cantar a micrófono cerrado, lamentablemente, ¿sí? Y solo voy a confiar de que van a cantar. Cantemos fuerte, con ganas. Podemos bailar, emocionarnos un poco para relajarnos. Nacho mashikuna. Shinaka. Churani musikata. Takishunchi. Rosita Guya Panamá, Warmigu, Kambuga Mandayana, Kankangi. Rosita Guya Panamá, Warmigu, Kambuga Mandayana, Kankangi. Tukan Warmilla de mi vida, Kumbarigu, Utabaluma y Pashka, mi Warka. Tukan Warmilla de mi vida, Kumbarigu, Utabaluma y Pashka, mi Warka. ¿No se escucha? Ya, Chachik, no se escucha. ¿Se ha oído el volumen? Menos mal porque estaba muy rápido. Ya estando entonadito, sí cantar. Reactivo el audio. Ari, Ñucaya, yo solo voy a tener ese privilegio. Nosotros le vemos y le aplaudimos y cantamos lo que avancemos a seguir. Perdón. Yo emocionada cantando, confiados de que ustedes me están acompañando. Ya, Shinaka, Kishpichiwaichi. Ya, entonces solo el mío va a estar con audio. Chura.
Ari. Ari, Yachachi. Ari Yachachi. Yupay chani. Rosita Guya Panamá, Warmigu, Kambugang Mandayanahu, Kankani. Rosita Guya Panamá, Warmigu, Kambugang Mandayanahu, Kankani. Yukang Warmija de mi vida, Kumbarigu, Tabaluma Ripashka, Niwarka. Yukang Warmija de mi vida, Kumbarigu, Tabaluma Ripashka, Niwarka. Takirkankichichu mashikuna? Ari Mashiku. Ari mashina. Ari Mashiku. Alimi. Ari. Ya, Ignacio. ¿Tushurkankichichu? Makita piche machurashpa tushurkanchi. Ari, hatarishpa tushunayarkanikatapish. Suman mashikuna. Yupay chani. Ari? Kunanga kay takiguta takishunchi. Ari? Yupaychi. Kay takika himno Quichua ninchinachu? Ari? Huyayay Quichua shimi takita takishunchi. Kaytaka clausura Punjabi. 22 de febrero Punjabi. Takina mikanchi. Tukuylla takishunchi. Ishkay patsak mashikuna takishunchi nachu. Shinaka takishun kunambash. Ari? Chaypaka kilka katishunra. Ari? Ñuka kilka katisha kikinguna kutin nipankichi. Shinanin. Kuyayay may sumak runa shimi. Nipaychi? Kuyayay may sumak runa shimi. Sumak mashineli. Kuyayay runa llaktapa shimi. Kuyayay runa llaktapa shimi. Kuyayay. Tutay punja rimashun kichwata. Tutay punja rimashun kichwata. Tukuy pacha kilkashun kichwapi. Tukuy pacha kilkashun kichwapi. Tukuy pacha takishun kichwapi. Tukuy pacha takishun kichwapi. May sumak kichwa shimi huyayay. May sumak kichwa shimi huyayay. Huyayay kichwa llaktapa shimi. Huyayay kichwa llaktapa shimi. Kuyayay tukuy pacha kawsachun. Kuyayay kawsachun. Kawsachun. Muskuy pipas rimashun kichwapi.
Moscoipipas, rimashun kichwapi. Kichwapi. Sinchi rimashun kichwata kichwata. Sinchi rimashun kichwata kichwata. Kunuk llaktami kanchik kuyayay kuyayay. Kunuk llaktami kanchik kuyayay. Hatun apuh kawsanchik kuyayay kuyayay. Hatun apuh kawsanchik kuyayay kuyayay. Sumak mashikuna. Kuyayay may sumak runachimi. Es que viva, o qué gloria. Excelentísimo idioma de las personas, de los hombres. Kuyayay runa llaktapashimi. Que viva el idioma de los pueblos. Tukuy punlla rimashun kichwata. Todos los días hablemos el quichua. Tukuy pacha kilkashun kichwapi. Todos los tiempos escribamos en quichua. Tukuy pacha takishun kichwapi takishun. En todo momento cantemos en quichua, cantemos. Qué hermoso idioma quichua, que viva. Kuyayay quichua llaktapashimi. Que viva el idioma de los pueblos. Kuyayay tukuy pacha kausachun. Que viva por siempre, por todo el tiempo. Kausachun. Que viva. Muskuypipas rimashun kichwapi. Aún en los sueños hablemos en quichua. Sinchi rimashun kichwata. Hablemos fuerte el quichua. Kunuk llaktami kanchik kuyayay. Somos pueblos acogedores. Que viva. Hatun apuh kawsanchik. Vivimos la gloria. Huyayay. ¿Tarip? Kunanga takishunchik mashikuna. Ya, shinaka ñuka churasha ñukapa audiota nachu. Kikingunaka audiota wañuchipangichi. Ustedes apaguen el audio, el micrófono, solo el mío estaría prendido. Huyayay, runa llaqtapashimi.
Uyayay, uyayay, tuta punchari mashun, kichota, kichota, tupuy pachaki kashun, kichobi, kichobi, tupuy pachata kishun, kichobi, takishun, maisuma kichwashimi, uyayay, uyayay. Vamos con las palmitas, vamos. ¡Uy, ay, ay! Uy, ay, ay, kichwa llaqta pashimi. Uy, ay, ay, tukuy pacha kawsanchun, kawsachun, kawsachun. Uy, ay, ay, kichwa llaqta pashimi. Uy, ay, ay, tukuy pacha kawsanchun, kawsachun, kawsachun. Kichobi, kichobi, sinchi, sinchi, limashu, kichoga, kichoga. Sumudakami kanchi, huyayay, huyayay. Huyayay, huyayay. Huyayay, may sumaruna shimi. Huyayay, runa jakta pashimi. Huyayay, huyayay, may sumaruna shimi. Huyayay, runa jakta pashimi. Huyayay, ruta punchari mashun, kichota, kichota, tupuy pachaki kashun, kichobi, kichobi, tupuy pachata kishun, kichobi, takishun, maisuma kichwashimi. Uyayay, uyayay. Mashikuna, Alicia Chukanchik. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ari, sumak mashikuna. ¿Takir kangi chicho? ¿Taki parkangi chicho? Ari, ñukapash takirkani. Makita waktashpa takirkani ñukaka. Ari, sumak mashikuna. Shinaka. Kay takigupi mashikuna ñuka tapusha ima morfemata taktarinchik? Ari, tapushun. Nelly Sandoval mashigu. Kaypi ima morfemata taktarinchi? Kaypi mawsuwa rikuchijuni chaypi nachu? Ima morfema taktian? Warmigu. Gu. Ari, morfema gu. Rositagu. Warmigu.
Warmigu. Chayka shinaka shunguwan rimashpa nachu? Ari, shunguwan rimashpa, shunguwan. Warmigu, Rositagu, Yanagu. Nachu? Taitagu. 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 Ari, suman mashi. Kunanga, kay yuyaypi. Yuyayka frase, idea, expresión, oración. Kan nachu? Mashi Jaime Farinango. Ima morfemata taktarinchi? Yuyay. Yanagu. Ya, nya nirkanchi nya morfema gu. Nya. Shuk morfema? Gu. Hamburga manta. Manta. ¿Ari? ¿Sí? Sí, ya no vamos a repetir el morfema que ya topamos. Con el nuevo morfema nos vamos. Ari, morfema manta. Kambugan manta. Ñukaka, iluman manta kani. Mashi Jaime Farinango, ¿kikinga? San Antonio. San Antonio manta. San De Antonio San manta. Antonio. Ari, ñukakas, San Antonio manta. ñukaka iluman manta kani. ¿Kikinga? Ñukaka San Antonio manta. Kani. Cani. Ari, soy de San Antonio. Ari, Mashi Lorena Ayala. ¿Kikinga? ¿Kikinga? Maimanta takkangi. Ñukaka iluman manta kani. ¿Kikinga? Ñukaka tuntaki manta. Kani. Kani. Sumak. Alimi. Tapupasha. Mashi Valentín Guevara. Ñukaka iluman manta kani. ¿Kikinga, Mashi? Ari, Ñukaka Santa Isabel Manta Mikani. Ari, Mashi, sumak. Ari. Mashi Dayana Chasiguano. ¿Kikinga? Ñukaka tuntaki manta mikani. Ari. Mashi Paquita. Maimanda takangi. Ñukaka San Roque manda kani. Ari. Alimi. Mashi David. ¿Kikinga? Ñukaka San Antonio manda mikani. Ari. Mashi Russell. Maimanda takangi. Ñukaka atuntaki manta kani. Ari. Mashi Camila. Maimanda takangi. Ñukaka Natawala manta kani. Ali Pacha. Leonardo Paz. Mashigo. Maimanda takangi. Ñukaka manta llakta manta mikani. Ali Pacha Mashi. Ari. Manta llaktamanta. Ari. Soy de Manta. Ari. Suman Mashigo. Yupaychani. Katishun. Kati yuyaypi. Ima morfema taktian. Mashi Sofía Andran. Man. Ari. Morfema man. Ari. Ashtawan. Pa. Además. Pa. Morfema pa. Gua. Gua. Ajá. Shinaka, rimashun. Hablemos con cada uno de los morfemas. Ñukaka Domingo Punjabi misaman rini. ¿Kikinga, Leonardo? Pucaramán. Pucaraman. Sí, man es Asia. Ari, man es Asia. Ari. Ñukaka Domingo Punjabi misaman rini. ¿Kikinga? Oh, ya.
Warmiman. Guasiman. Wasiman, Ari Mashi, Alimi, Mashi Robinson Guevara. Ñukaka Domingo Punjapi, Misaman rini. Kikinga? Morfema man. Óvalos man. Rini. Rini. Voy a óvalo. Robinson. Voy a óvalos. ¿Estamos bien? Voy a óvalos, ¿quiere decir? Ari. Ari. Maipita Kausangi, Robinson. Maipita Kausangi. ¿Dónde vives? Ñukaka óvalos Sí. manda Cani. Ajá. Ña, sumak Mashi Robinson. Shinaka. Entonces no combina con el morfema man. Usted es de óvalos y no creo que el domingo vaya a óvalos otra vez. Seguramente va a algún otro lado. Hasta abuela. A ver, kutin tapushun Mashi Robinson. Domingo Punjabi, ñukaka Otavaloman rini. Otavaloman rini. O misaman rini. O yawarkochaman rini. Kikinga, Mashi Robinson. Domingo Punjabi. Ñukaka Santa Isabel man. Rini. Rini. Ari Mashi. Suman. Ari Santa Isabel man rini. Mashi Jacqueline Alexander. Kikinga. Mai mandak ringi. Jacqueline Alexandra. Ñukaka Domingo Punjabi. Otaval na misaman rini. Misaman. Kikinga. Domingo Punjabi. Iglesiaman rini. Kikinga Mashi Jacqueline Alexandra. Iyan. Mashi Estela Cacuango. Kikinga. Y Edwin Cacuango. Kikingunaka. Kikingunaka. En plural estoy preguntando. Kikingunaka. Ñukanchik Domingo Punjabi Apu Wasip Apunchi Wasip Man Rini. Rinchik. Rinchik. En plural. Nacho. Ari, Estela y Edwin. Ñukanchikka Domingo Punjabi Apunchik Wasiman Rinchik. Ari, estás hablando en plural. Suman Mashik. ¿Yepechan? Ari, morfema man. Ari. Morfema pa. Imatak kay morfema pa. Mashi. A ver, Mashi Marco Cacuango. Morfema pa. Ripashka. Opita Yana Pangichi. Yana Papaichi. Ayúdenle. Morfema pa. ¿De respeto? Respeto. Ari Pertenencia. Para maná pertenencia. Cordialidad. Cordialidad. Amabilidad. Amabilidad. ¿Y cómo sé, Mashikuna, cuándo estoy hablando con cordialidad? ¿Cuándo es el morfema pa de cordialidad? ¿Y cuándo es el morfema pa de pertenencia? ¿Cómo sé, Mashikuna? Imagina Tagiachanchik. Cuando digo Wasipa, mi casa, ¿puede ser? Ari Mashigo. Wasipa no sería. Ñukapa wasi. Ñukapa wasi. Wasipa sería de casa. Ñukapa wasi es mi casa. Puedo decir, por ejemplo, el techo de la casa.
O sea, el techo le pertenece a la casa, ¿no? Puedo decir así. Wasipa hata. Ahí sí. Wasipa hata. El techo de la casa. Ñukapa wasi. Mi casa. Digamos que esta casa no es suyo, es de Leonardo. Leonardo Mashipa Wasi. ¿Sí? Entonces, el morfema de pertenencia lo hablamos con sustantivos, Mashikuna. El morfema de pertenencia es un morfema nominal que se combina con sustantivos. Esa es la clave. Se combina con sustantivos a la pertenencia. En cambio, el de amabilidad, cortesía, respeto, se combina con verbos. En ese caso necesitamos conocer un poco de verbos, ¿no? Para poder identificar con facilidad. En este caso estoy hablando del verbo rina, ir. Acá estoy, ¿dónde más hay otro pa? Veamos si es que hay más pa. Mi cupa. Mi cupay, ¿ya? En esta canción no tengo, pero Ari, vamos con morfema pa de cortesía. Mi cupay. Ari, Mi mashikuna. cupa. Tanda guta Shamupay. mi cupay. Chamupay. Rimapay. Ricupay. Uyapay. Ari, morfema pa. Suman mashikuna. Ashtawan ima morfema charinchi. Shka. Este morfema shka no hemos topado. Imashi, mashikuna, ripashka. Kaika ado ido minacho. Ado ido. O pasado participio ning nacho. English speak. Ari. Shka. Ado ido. Shinaka ripashka. Se ha ido. Otavaloman ripashka. Se ha ido a Otavalo. Pero aquí están dos verbos juntos. Ripashka, niwarka. Del verbo nina, decir. Aquí hay un morfema wa. Es un morfema, en este caso, es un morfema, a ver, que está... se aplica este morfema en los verbos para indicar que la acción está dirigido hacia mí. En este caso, niwarka, estoy diciendo, me dijo. Solo con el pronombre personal yo, de primera persona singular, se aplica esto. En verbos, ¿no? ¿Sí? En verbos, solo con yo se aplica. Ya no se puede decir, no puedo decir kikinda, niwarka. O sea, a ti te dijo, ya no cae aquí el wa. En ese caso sería nirka nada más, kikinda nirka. Paita nirka. Kikingunaman nirka. O sea, no cae, solo con yo cae. Esto es niwarka. Me dijo que se ha ido a Otavalo. Otavaloman ripashka niwarka. Imatak, maypitakangi. Mashi Verónica Cachimuel. Maypitakangi. Imatak, maypitakangi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ari, la canción una y otra vez repite Maypitakangi en la canción original. Yo, en cambio, a modo didáctico le he cortado y le he dejado solo las frasecitas. Por eso no se escucha, pero Maypitakangi, si es que han escuchado la orquesta, ¿no? Esta canción de la orquesta. ¿Dónde estás? Mashi Sofía Andrango. Ima morfematataq kaypi rikupangi.
Ima morfema taktian. De locación en Ari. Morfema pi de locación. Tapuni, verbo tapuna. Ima tapuna. Verbo tapuna. Preguntar. Preguntar. Ari. Otavalopi tapuni. Pregunto en Otavalo. ¿Sí? Ya. Peguchiman mi rijurka ni huarca. Ya ha estado yendo a Peguche. ¿Ari? Acá dice otro morfema. Mashi, a ver, Mashi, veamos. Mashi, Wilson Mateo. Ima morfemata tak taripangi. Ima morfemata tak rikungi. Son morfemas nuevos. Morfema pash, yachachi. Pash. Ima tak morfema pash. Wilson Mateo. Si mal no recuerdo, era también. Ari, también. Y, ¿Nacho? Ari, también. Sí, miren cómo viene preguntando Rosita Panamá, cómo va escapándose de comunidad en comunidad y alguien está siguiendo para encontrar, pero no se deja encontrar, ¿no? Es de Cambugán Mantacan, se fue a Otavalo, estaba parado en Otavalo, se fue a Peguche, le sigue a preguntar en Peguche y también en Peguche pregunto. Y también en Peguche pregunto. Hasta eso ya pasa a Quinchuquí. Quinchuquipimi Shayahun Nihuarca. Dice que ha estado parado en Quinchuquí. Arima Shikona, suma. Shinak. Hoy vamos a aprender, más que aprender, recordar algunos de los vocabularios. Vamos a enriquecer un poco de vocabulario con alfabeto mashikuna. Ari, Mashi, ¿puedes recordarme, por favor, cuando dices, o sea, el pi está claro, pero pones a veces pimi? ya, Ari ¿Me Mashi. puedes refrescar eso? Gracias. Ari Mashigo. Pregúntenme, mashikuna, para ir solventando. Con que una persona pregunte, todos aprendemos, mashikuna. Así es que sin miedo preguntemos, ¿no? con el morfema paya, Chachi, por ejemplo, en Ñucapaguasi, allí significa pertenencia, ¿no es cierto? Ari. Eso era, gracias. Ari, Ñucapawasi. Ñucapa wishi. ¿Nacho? Ñucapa wishi. Ari, Ñucapa Quilcana. Ñucapa Camu. Ñucapa Camu. Ñucapa Micha. Ñucapa Perdón, Micha. Chachi, ¿qué significa wishi? Ah, wishi. Celular. Celular. Yo panchani. Ari Mashigo. A ver, entonces el pi era la pregunta Mashigo. No, pi está claro que es de lugar, pero se pone, por ejemplo, Tabasco. Ya, Mashi. Ya. Mashikuna. El morfema mi solo está afirmando. No tiene traducción. Solo está afirmando. Es decir, está... Mashikuna, ¿alguien tiene un ruidito? Apaguen los micrófonos. Si no están interviniendo, por favor, los micrófonos tengamos apagado, ¿no? Ya. Entonces, el morfema mi solo está afirmando. Y como está afirmando, tiene que ser en oraciones positivas. Si estoy negando, no puedo afirmar a la vez. Entonces, en oraciones negativas no va el morfema mi. Entonces, si solo está afirmando, miremos esto. La semana anterior nos hicimos un recuerdo de presentación. Aquí, Ñucaca, Diana, Shutimi, Kani, mi. En este caso no existe un morfema
más que el morfema mi. Solo es el morfema mi. Cuando estamos trabajando con el verbo kana, de ser, estar, no hay otro verbo, otro morfema que el mi. Solo el mi. En este Ya. caso se vuelve como un morfema principal. Yo soy. Estoy afirmando que soy. Estoy afirmando. Pero Pero veamos entonces acá. también puedes decir solamente Otavalopi. ¿O es Sí, necesario decir Otavalopimi? exactamente, Mashi. Sin embargo, hagamos una diferencia. Por ejemplo, aquí decimos, ñucaca chunga kanjis watatami charini. Yo podría haber dicho solo watata charini. Eso es lo que me estás diciendo, Mashiko. Podría haber dicho. Ari. Se entiende completamente, pero al añadir el morfema mi, estoy afirmando, aseverando de que es eso. O sea, no queda por demás, más bien se complementa mucho mejor porque estoy afirmando. Y sobre todo, cuando yo hago preguntas, la respuesta tiene que ser mucho mejor cuando me afirme. Si no me afirma, queda como que si fuese como información nada más antes que respuesta. ¿Sí? Entonces, derecho tami y achajurcani. Aquí también. Óvalos yaktapimi causani. Entonces, el mi está yendo al final, no es un morfema principal, pero se complementa. Está afirmando. ¿Ari? Ari. Yupaychani. Ya, Chachik, una consulta. En la ¿Ari? canción Tapuni, bueno, hay una frase que dice Peguche Magni, Rijurka, Nihuarca. ¿Qué significaba esa frase? Rikushun. Kaipi rikupay. Peguchemangmi rijurka nihuarca. Sí, Ari. Aquí estamos hablando de dos verbos, ¿no? Me dijo nihuarca. Me dijo nihuarca. Rijurka, que estaba yendo. Estaba yendo. Es en pasado, pero es un pasado continuo, ¿no? O sea, está yendo, estaba yendo. Entonces, me dijo que estaba yendo a Peguche. A Peguche, hacia Peguche. Ya. Yupaychani, ya, Chachik. Ujú. A ver, Shinak, hay picharinchi, alfabeto. Yuyarishun mashikuna. A ver, mashi, kilka katipay, mashi, pikunata, kay pikapangichi, rikushun shutikunata. Chun. A ver, mashi. A ver, maikam. Yan. Mashi Javier Córdoba, kay pichukanki. Alituta mashi. Alituta mashi Javier. Kilka katipay. Kichwa shikata. Kay pichikushpa. A ver. A, cha, ka, y ka, la, ya, ma, ña, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, sa, u, wa, ya. Sumak mashi Javier. Tapuni. Tapuni. Imash patak naninchi. Che, H, Shina. Elie. Imash patak mana che ninchi. Na, yaykun kichwa shimipi. Ari, no podemos decir che, porque no existe la E en el alfabeto quichua. Solo tenemos A, I, U. Ari, A, I, U. Entonces la lectura es A, cha, ja, I, ka, la, ya. ¿Ari? Igualmente, la H en quichua no es muda, suena como la J, ¿no? Como en inglés, para decir house. En quichua decimos, suena como J. Hatun, grande. Hambik, médico. ¿Ari? Ya, Shinaka.
Kaypi charinchi wakin vocabulario shimikunata. Una Shutichishpa pregunta, rishunchi. disculpe una pregunta, por favor, cuando se pronuncia la anterior canción decía Huyayay, parece que se pronuncia Huyayay, pero se escribe con la letra K y usted pronunciaba Cuyayay. ¿Cuál es la manera? Arimashi. ¿Cuál es la Arimashi. manera? Porque yo he escuchado Huyayay como que se pronuncia como la J que nosotros en español conocemos. ¿Me podría Ari. explicar, por favor? Arimashikuna. A ver, es un poquito complejo porque no hay una norma, porque son dialectos. ¿Sí? Son dialectos. Lo que sí existe es una norma para cómo escribir, pero para decir cómo pronuncio, mucho tiene que ver con dialectos de cada yacta. En este caso, los imbabureños decimos huyayay. En cambio, digamos, si avanzamos un poco más hacia Pichincha, los mismos cayambis, ellos dicen cuyayay, ¿sí? Pero de alguna manera en la escritura lo correcto es cuyayay. Si es que fuera según como pronunciamos los imbabureños, deberíamos escribir de esta manera. Si es huyayay, debería escribir así. Nacho Mashikona. Pero ¿cuál es la forma correcta de escritura, Yachachik? Porque de pronunciación, o sea, hay diferentes maneras de pronunciar. Ari Mashigo. A ver, lo correcto es esto, Mashiko. Tal como está escrito, la escritura está correcta. A ver, un poquito vamos a topar el tema de fonemas, ¿no? O sea, cada lengua, por un lado, suena diferente. Cada grafía en cada lenguaje tiene un sonido diferente. En el caso de del quichua, la H está sonando como J. Pero eso no significa que siempre que suena J, debo escribir con H. Porque el sonido, algunas palabras que tenemos, como por ejemplo, pongamos aquí un ejemplo, lo correcto es escribir alku con doble L. Pero en la pronunciación, hay unos que decimos ashku, hay otros que decimos solo con alku con una L, ¿sí? Pero hay otros que pronuncian bien pronunciado la L, doble L, ashku. Todos son correctos en la pronunciación. Ya solo en la escritura, el sistema, en este caso el quichua, ya ha normado, ¿no? Para escribir solo de una manera, algo. En este caso, miren, si yo estará diciendo la L suena como sha, estaría correcto esta escritura. Pero no, la L no suena como sha. Es otra pronunciación muy diferente. Si yo escucho con sha, debo escribir así. Y si yo escucho con L, debo escribir así. Pero eso no significa que las dos escrituras están correctas, simplemente son dialectos. Por ende, mi sugerencia es Mashikuna. Si es que ya tenemos una escritura identificada o estamos mirando en el texto el escrito, para no estar con este lío de que si digo huyayay o digo cuyayay, ustedes como aprendices de la lengua L2, lean tal como está escrito. Lean tal como está escrito. El hablante va a entender perfectamente y no es nada diferente, nada incorrecto de que no digan huyayay, sino cuyayay. Es que es solo dialecto. En dialecto todos son correctos, solo para hablar, pero para escribir hay una sola norma. Entonces, como aprendices ya de la segunda lengua,
sin ningún problema ustedes pueden leer tal como está escrito. Cuyayay, 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 cuyayay. ¿Sí? Sí, Chachik, otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre quichuata y quichuapi? ¿Ya? Quichuata, quichuapi. Quichuata estoy diciendo al quichua o el quichua, dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, yo digo ñucaca, quichuata, yachakuni. Kaygu pichurasha, kay pikilkasha. Ñucaca, quichuata, yachajuni. ¿Qué estoy diciendo, Mashikuna? Yo enseño el quichua. Yo estoy aprendiendo quichua. Yo estudio quichua. Ujú, yo estudio quichua. Ahora voy a decir ñucaca. Hay ese Mashikuna. Ñucaca. Ñucaca, quichuapi. Ya no puedo decir quichuapi, yachajuni. Quichuapi rimani. Rimana, hablar. Yachajuna, estudiar. Yo estudio el quichua. Aquí suena como él, esta ta. ¿Sí? Aquí tiene esa traducción de él. En cambio, acá, quichuapi rimani. Yo hablo en quichua. Ñucaca español pi rimani. Ñucaca inglés pi rimani. Ñucaca quichua pi rimani. ¿Ari? Yo hablo en quichua. Yo estudio el quichua. ¿Ari, Mashigo? Ari, ya, Chachik. Hagamos otra comparación así mismo. Vamos a decir pai. Paika. Él o ella. Paika. Atuntakipi causan. Él o ella vive en Atuntaqui. Ay, pero Atuntaquita. Ya. Kunanga paika. Atuntaquita. Rijun. Atuntaquita rijun. ¿Qué quiere decir en estas dos oraciones? La primera está clarito. Paika atuntaquipi causan. Yendo a Tuntaki, la otra. Vive en Atuntaqui. Ella Exacto. vive en Atuntaqui. La Ella vive en primera, Vive en Atuntaqui. Atuntaqui. Y la segunda, él o Ella va a Tuntaqui. Ella va a Tuntaqui. va a Atuntaqui, sería Atuntaquiman rijun. Paika Atuntaquiman rijun. Eso sería que está yendo a Atuntaqui. Paika Atuntaquita rijun quiere decir que está ya avanzando por Atuntaqui. Imaginemos que está yendo a Ibarra y le llamo por teléfono y le pregunto, ¿aló? ¿Maitatak rijungi? Ah, Atuntaquita mi rijone. Ah, Atuntaquita. Onata abuelata rijone. Ah, ya. Shinaka Ibarramanga chunga minutopi chayasha. Llegaré en 10 minutos hacia a Ibarra. Ya estoy por Atuntaqui. Eso está diciendo en esta, que está yendo ya por Atuntaqui.
Atuntaquita rejun. En cambio, si solo estará yendo hacia Atuntaqui, ya sabemos, morfema hacia. Atuntaquiman rejun. Ari, shukta, shinashun. A ver, otro, vamos viendo. Ya. Ankas kilkanawan kilkani. Ñukaqa ankas kilkanata charini. Yo tengo un esfero azul. Ñukaqa ankas kilkanata charini. Kunanganishun. Ñukaqa ankas kilkana en kilkanapi. Voy a cambiar de objeto. Celular tanigrininacho. Wishita charini. Ñukaqa ankas wishipi. A ver. Wishipi. Churarcani, Nisha. Aquí tengo dos verbos, dos oraciones, uno con ta y otro con pi. Necesariamente ya el verbo se va adaptándose, ¿no? No puedo repetir el mismo verbo porque no combina. Mientras que el objeto puede ser el mismo. En este caso estoy diciendo, en la primera, digo que yo tengo... El esfero amarillo, el esfero azul. Bueno, no es esto es rosado, pero ya le cambié de wishy. Ya no es esfero, es wishy. Ya, ni siquiera es ancas, ahora es guaminsi. Guaminsi. Ari, guaminsi, Nacho. Ya, chaipi. Ya. Imaginemos que muchos de los mashikunas saben guardar moneditas, más que todo he visto que guardan billetitos en ¿cómo se llama? En el celular. ¿Sí? En caso mío, como no tengo billetito, dice que esto es billetito, ¿no? Y le guardo en el celular. ¿Sí? El billete estoy guardando en el celular. Y alguien me pregunta sobre el billete. ¿Ari? Y yo puedo estar diciendo, ñucaca, guaminsi, wishita, charini. Estoy diciendo que yo tengo el celular. Pero alguien me está preguntando de dónde puse el billete. Y digo, ñucaca, guaminsi, wishipi, churarcani. Yo puse en el celular rosado. Aquí está. Kaipi mikan rikuich. Ari ñukapa $10. $10, Nacho. Ari. Ñucaca, guaminsi, wishipi, churarcani. Yo puse en el celular rosado. Entonces, aquí estoy hablando de en. Y acá estoy hablando de la. Que tengo la, ¿se dice la celular o el celular? El celular. O hasta puede sonar como un celular. Yo tengo un celular rosado. Yo tengo un celular rosado o yo tengo el celular rosado. Depende de cómo ustedes se acomoden, ¿no? Pero el sentido es la misma, ¿sí? Miren, dependiendo de la situación, un poco va cambiando estos tas, pero lo que está indicando es que esta acción, ¿en cuál de los del objeto está recayendo? ¿Qué tengo? Para yo saber cuándo poner ta, para yo saber cuándo poner ta, me pregunto,
Verbo charina, tener. ¿Qué tengo? El celular. Un celular. Y aquí, ¿qué va? No se puede decir qué va. Sería ¿a dónde va? ¿Con quién va? ¿Cómo va? Pero menos qué va. Vamos por acá. Yachajuni. ¿Qué estudia? Quichuata. Acá. ¿Qué vive? No puedo decir. ¿Qué vive? No se dice. Se dice en dónde vive. Entonces, miren, para otros morfemas, ya no se puede preguntar con qué. ¿Qué estudio? Quichuata. ¿Qué tengo? Wisita. ¿Ari? Ya mashikuna. Katishu. Katishunchi. ¿Ari? Shinaka kunanga kaipi wakin vocabulario ta yuyarishpa rishunchi nacho. Alfabeto. Quichua shikawa. A ver, tapupani, Mashi Verónica Jacome, Nipay, con el alfabeto A. Y Matacan, Alco, Alcu, Catipay, y Yupi, me parece. Apio, Apio. Ay, perdón. Apio. Catipay, Catipay Verónica. Altakpa, Atalpa, Catipay, Guagra. Maná, Aicha, Aicha, Ari, Catipay, continúe, Catipay, Antagua, Antagua, Ari, Catipay, Atuk. Añas. a ver, Imatak, Atukchu, Añas, manacho, Atuk. Añas. Es zorrillo, ¿no? Zorro, Añas, Ari, sumak mashigo, yupaychani. Katishun, Mashi Wilmer Montalvo, Yanapaway, Nipay. Changa. Wilmer, Kaypichukanki. Changa. Changa. Ari, changa. Chunga. Chunga. Mashi Wilmer, Kaypichukanki. Churo. Churu, Nacho, churu. Mana churo. Churu. Chouyo. Chukyo. No hay la O, recuerden, no hay la O. Chukyo. Chouyo. ¿Keika? Cuscungo, Chushik. Cuscungu. Chushik, mi caika, Nacho, chushik. Ari, chushik. Buena pregunta. Cuscungu, ¿cómo le diferencio al cuscungu? Cuscungu ka ashata shina ranishumi. Kay pluma ñavi piali hundashka miari. Cuscungu ka. Kayka chushika rinrigukunawan. Rinriwan. Rikungichich, rinriguwan. Rikuich. ¿Nacho? Alimi kapan katishunchik mashikuna. Al final, chuse, ¿qué es? ¿Búho o lechuga? Lechuza. El cuscungu sería búho. Lechuza. A ver, Mashi Wilson, Taita, Nipay. Alituta Machi María. Alituta Mashi. Nipay. Ishkay.
Inti. Inti. Irki. Irki. Ari. Irki. ¿Y esa fruta qué es? Ismo. Ismo. Podrido. Ismo. Ismo. Podrido. Ari. Ali mikan. Yupaychani. A ver, Mashi, a ver, pita hasta que picanguichi. Mascajuni, mushuk, mashikuna, Lenin oña, Mashi. ¿Hay pichucangi? Mashi Lenin oña, ¿hay pichucangi? Mashi Emily Campo. Ari, yachachi. ¿Ya? ¿Ya pau Mashi Emily? ¿Ni pay? No sé cómo se dice yachachi. Ya. Ya, entonces vamos a pedir apoyo, ¿no? Mashuna, Yana Papaichi. Mashikuna, Yana Papaichi. Ayuden, Mashikuna. Sampi. Mana, kaita. Mana Shuyuta. Hanga, cojo, hanga. Kaipi. Yachachi. Y ¿Ari? aprovechando que, bueno, escojo Hanka, pero ¿y discapacidad? ¿Cómo sería? Porque no sé si podríamos decir Harkarishka. Harkarishka. Harkarishka quiere decir que está como obstaculizado, limitado. Harkarishka. En este caso, pero es, podemos decir cojo, ¿no? Discapacidad es muy general y hanga ya estamos especificando. ¿Kaipi? ¿Ni paichi? O sea, no habría traducción para discapacidad. Sí hay una semejanza. Sería esta palabra, Harkarishka. Y para especificar debería ser como, o sea, como hacer mención la parte del cuerpo físico que está, ¿no es cierto?, con discapacidad. Ari, a ver, ¿cómo quisiéramos decir en español? O sea, personas con discapacidad, o sea, discapacidad, las personas con discapacidad se les dice en general, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, personas con discapacidad visual, por ejemplo. Él sería una persona con discapacidad física. Discapacidad física sería algo más específico. Visual, o sea, con discapacidad visual, que también es físico. Discapacidad mental, por ejemplo. Intelectual. Interesante. Interesante. A ver, voy a desordenar un poquito este contenido, este texto. Harkarishka sería una discapacidad general, ¿no es cierto? Pero ahora quisiera decir discapacidad física. Pero se le podría generalizar con solo personas con discapacidad, ahí abarca todas las discapacidades. Exacto. Solo podríamos decir. Mashi María, por favor, que cierren el micrófono, se está escuchando más el sonido de la televisión. Gracias. Ay, Yupaychani Mashikuna, a mí también me dejaron bloqueado. A ver,
decíamos, Harkarishka sería discapacidad general, ¿no? Pero si es que quiero decir discapacidad física, debería decir Uhku Harkarishka. Discapacidad, ¿qué más hay? Mental. Yuyay Harkarishka. Intelectual. Yurey Harkarishka. Mental y intelectual es lo mismo. Sí, pero Pero se intelectual dice está intelectual. mejor pronunciado Lo que correcto es mental. intelectual. Ah, ya, en vez de mental. Listo, entonces, pero en quichua no cambiamos, da lo mismo. Ari, Harkarishka, discapacidad física. Yuyay Harkarishka, mental. ¿Qué más puedo decir? Auditiva. Ya. En este caso sería Uyay Harkarishka. Uyay Harkarishka, discapacidad auditiva. ¿Sí? Ahora, para ya especificar, ya no necesito estar diciendo Harkarishka, Harkarishka, Harkarishka. Lo que yo necesito es tener ya o sea, existen en quichua, existen palabras muy claves ya para cada detalle. En este caso estoy hablando de hanga, que sería cojo, ¿no? Ñausa para un vidente, ñausa. Imastani pasha sordo taka. Mashikuna, kichwa rimaykuna. Para Intelectual. Manauyak sería para la discapacidad auditiva. Para discapacidad intelectual, kaypik imasta nishunyari. En quichua decimos muspa. Intelectual. Ari. No, Muspago. no es como algo, como algo de torpe, algo así. A ver, espera. Ah, también tengo upa de mudo. A ver. Mashikichwa kuna yanapawaichi, discapacidad intelectual ta. Imagina tani pasha, Mashi Nancy, Mashi Javier. Yalik no sé, uyashkani muspago nikta uyarkan. Muspago, shunshugu ninchika. Pero muspago nispa estamos rimanchi. Na shunshugu kanache, muspago nispa yali uyashkan. Ari. En quichua decimos muspa. Bueno, de alguna manera tratamos de un poquito suavizarle, le decimos muspago, o sea, como tontito, ¿no? Muspita. Ari, Shinalaya. ¿Sí? Upago nispa. Upago caña, upago ña sería el mudito, ¿no? Mudo. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos identificando. Katipasho, shinaka kaypika hanga karkanacho. Kaypika. Espita yanapawangichi mashista. Campillachak. Campillachak. Hambik. Campillana. Hambik, médico. Hambiachak también, eso sería como decir doctor. Hambik, médicos, da lo mismo. La clave es esta K, el morfema K. Le estamos dando oficio. ¿Sí? Yachachik, ¿qué significa yachak? Yachak podría ser sabio, pero en Imbabura nosotros decimos al médico andino, decimos yachak. Literalmente significa sabio. Pero en nuestro caso, por ejemplo, en Ilumán hay cantidad de yachak. Son médicos, curanderos.
Algunos hierbateros, otros espirituales, otros más, ¿cómo se podría decir? Hay varios tipos de yachak, ¿no? Yachak. Es sinónimo de Jambik y yachak, pero al Jambik sería más como que viene de la ciencia occidental. En cambio, yachak tiene que ver con sabiduría más natural y generalmente la diferencia entre Jambik y yachak. En Jambik, este es un especialista. Puede ser yo qué sé, un neurólogo, puede ser un pediatra, puede ser un traumatólogo, pero es especialista en una cosa. En cambio, el yachak andino, es multifacético, se podría decir. O sea, es un yachak eh, en varios aspectos, ¿no? Dentro de la medicina. Entonces, generalmente, el yachak primero cura la parte espiritual, luego la parte corporal, y muchos de los yachaks además son como tipo mensajeros, también cura la parte emocional, o si no, ya dentro del grado de yachak hay otros yachaks que netamente curan la parte emocional, pero y ahí viene el término sabio. Sabio es mucho más amplio que un especialista. Ya, Chachi, en del Hambic, por ejemplo, Hambic sería el médico general y como usted hace un rato mencionó, o sea, y de hecho hay especialistas, antropólogos, pediatras, etcétera, creería que también se debería ser complementario, ¿no es cierto? Hambic, y si es que es, digamos, como ya se me fue el término, el pediatra relacionado con atención a niños, por ejemplo. Ujú. Creo que Ya. debería ser complementario, ¿no es cierto? Hambi, guagua, qué sé yo, no sé, algo así. Ah, ya. Shinakashina nishun wawa hambik. Ah, ya. Ajá. Wawa hambik. ¿Sí? Cuando decimos wawa hambik, estamos utilizando es una palabra compuesta, que significaría pediatra. Pero ya Ujú. en la escritura quichua, Hambik es el que cura, es un sujeto, el curador, ¿no es cierto? Mientras Mm, que el guagua, si bien es un sustantivo, pero más está dando una cualidad de adjetivo, está detallando qué tipo de Hambik es, en este caso, guagua Hambik. Entonces, el orden. mm. Cuando escribimos, primero escribimos adjetivo, luego el sustantivo. Guagua Hambik. Podría ser, por ejemplo, Tuyu Hambik. ¿Tuyo Hanbik son los traumatólogos? ¿Los que curan los huesos? Los traumatólogos son los huesos, sí. Ari. Shinaka, Ari. Tuyo Hanbik. Tuyo Hanbik sería traumatólogo. ¿Qué más podemos Mm. decir? ¿Y ¿Sí? cómo se dicen las ginecólogas? Ahí viene, buena pregunta. Construyamos la palabra. O sea, en quichua, el quichua está desarrollándose en la escritura. No existe en una sola palabra. Como es una lengua descriptiva, hay que describir. ¿Qué hace el ginecólogo? Ginecólogo, digamos que cura los órganos y, ¿cómo se puede decir? Reproductores, es el que conoce. Ari, Entonces, Warmi, ¿cómo podríamos decir en Guarmicura. este caso? Warmi. Warmi Hambig. Warmi. Pero harita pues mahambi. Ginecólogo canacho. O warmita de churikunaya. Yanaya chani. El ginecólogo conoce tanto los órganos femeninos y órganos masculinos, ¿no? No, el ginecólogo es solo de femeninos. Ah, ¿ya? Warmi Sulupa kan mashi. Haripaka shugmi kan. Ah, ya. En ese caso, warmi hambik. Ujú.
Mire, ahora yo conozco ese detalle. Yo he pensado que hombres y mujeres se tratan con ginecólogo. No, ¿Ya? pues así como. Ya ve, Mashikuna. Por eso digo, juntos aprendemos. No pensarán que Urólogo es estoy enseñando. para masculino. Ah, urólogo. De Mm, de la uretra, de la próstata. ya, ya, Mashi, Paichan. Ajá. Y ya, Chachi, médico cirujano. Ya, ¿el cirujano qué hace? Se opera. Corta la barriga, corta todo. Cirugías. Corta. En este caso sería cirujano. Shinaka manga kuchuhambik, kuchushpahambik. Podría ser kuchushpahambik. Eso sería el Cardiólogo. cirujano. Cardiólogo Cardiólogo, ese sería es Shtaika Shunguhambik kan. Shunguhambik, cardiólogo. El doctor que le trata a los hombres es el urólogo y a las Ya, mujeres oh, ginecólogo. ya, Warmihambik y el otro dijimos Karihambik. Ya, Chachi, una consulta y ahorita que estamos en el tema. Y por ejemplo, para las especialidades como por ejemplo enfermera o fisioterapeuta o psicólogo. Ya. Solo necesitamos tener un traductor de qué es lo que hace cada uno de ellos y según eso sacamos el término. Vamos a ver, ya, estamos saliendo un poquito del contenido que estamos haciendo, pero muy bien está. A ver, vamos, estábamos hablando de Hambi. Hambi es medicina. Hambik es médico. Ahora estamos viendo los tipos de médicos. A ver, la pregunta era, ¿Imata tapuparkanki? Por ejemplo, fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Kaika. ¿No es lo mismo que como tipo sobador? Sí, lo mismo. Ari, es lo mismo. Ah, no, Ari. pero sí. Claro, sobador es No es lo natural, mismo. es tradicional, ¿no? El fisioterapeuta es más ya del estudio académico. Entonces, si es que es ese Pero no tipo, es lo mismo. simplemente es el Hakughambi. Nacho Hakugmama ninchi. Hakugmama, Hakushpahambikta. Hakushpahambik podríamos decir. Hakushpahambik. El que cura fregando. ¿Ari? ¿Estaban? Aquí estamos armando un léxico, Mashikuna. Sobre Hambi. ¿Ya no más? Continuemos. Continuemos, Mashikuna. Ya. Sí, por Kaipi. favor. Ya. A ver. Tukuilla, Nacho. Yana Parishunchi. Entre todos apoyémonos. A ver. Yaku. 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 No, es con H. Estamos con la letra H. Sí. Ay, Ari. Claro, es con H. Ufiana, Ay, tal vez. buena. A ver, estamos con H. ¿Y qué está Yaku ahí? Pues el más. Mana Yakuchu. Kaika. Hunda. ¿Sí ven que está repleto, llenito? Ari Mashigur. Hunda, lleno. ¿Kaika? Hunda es lleno. ¿Tu mamá? Ari. Hatun Hunda, mama. lleno. Tu mamá. Hatun mama. Hatun Hatun mama. Hatun mama.
Abuela. Ari. Abuela. Kawan. Nipaichi. Cari. Nipaichi. Cari. 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 Aquí también. Nosotros decimos Hari. Hari. Pero se escribe con K. Cari. Cari. ¿Kaika? Kulki. Kulki. Hay otros que dicen Kushki. ¿Ari? Pero se escribe Kulki. Pero Kushki, ¿Kaika? pero pronunciando Kushki, ¿está bien o está mal? En pronunciación, en el hablado, no hay problema, Mashi. En el escrito ya hay que sujetarnos todos a una sola norma. En el hablado se convierte en un dialecto, así como en español habemos serranos, costeños o amazónicos, se varían, ¿no? O sea, como el dialecto, ¿no? Más o menos. Dialecto, básicamente es dialecto. Ya, Ajá. gran. Katishun kaipi. ¿Y matacapan? Gan. Kikin. Ari, kikin. Kikin. Nipaichi. Uno. Ari, nipaichi. Conejo. Kuno. Kusa. Kusa. Ari, nipaichi. Ganchi. Quillu. ¿Qué significa kusa? Ah, lo mismo. Rikupai. Paimi kusa. Marido. Paimi warmi. Warmi kusa. ¿Nacho? Como hombre. Marido, esposo. Marido. Ah, ya. Ari. Muchas gracias. Paimi hombre. Cari. Kaipika. Canchis. Canchis, Nacho. Ari. Katishun, la shimikuan, la kilkawan. Y Lulu. matakapan. Lunza. Kaika. Lulu. Eso sí, no. Lulu, rapidito. Ari, chaitaka Nacho. Eso sí. Chaitaka Facilito. Nacho. Chaitaka. Repeat again. Ignacito. Kaika. Linchi. Red. Linchi. Kaika. Pala. Lampa. Kaipika. Yuyu. Mana, kaip. No, pues la L no va. Lawan. Rikupaichi. Paika yurak. Paika yana. Shinaka paika. Pitaskan. Yuyu, wow. Mananya chayka llawan. Lawan kanahunchi, lawan. La mama. La mama. Madrastra. Ari. Rikupay. Madrastra. Ari, La madre mama. adoptiva, Nachushina. Ari, la mama. Kaipi katishun llawan. Nipaichi. Perdón, ¿qué significaba kiki? Kicking. Sería como usted. Ari. Llama. Upaychani. Llama. Nipaichi. Sombra. Yandu. Pero es sombra, ¿no? Yandu. Ari. Sombra es, ¿no es cierto? Ari. Kaika. Ari. Yuchu. Kaika. Yuya.
Yuya. Nariz. Kaypika. Yuxi. Yuxi. Te fuiste. Vamos. Yuxi. Vamos. Amaripangi chichu. ¿Nariz no era Zunga? Singa. Shinapash rikupayari Mentiroso. singaka. Yuya. Pero no, Yusha no es mentiroso. ¿Ari? Miren cómo ha crecido la nariz del mentiroso. Caipi. Yuyu. Mama. Mama. Pero voy a escuchar al medio y alguna cosa para Maki. Caipi. Mikuna. Manga. Maiwa. ¿Ari? Alimi. Katishun. Nakilkawan. Y Chachi, ¿Ari? en la parte donde dice Yuxi, ¿no es con la K? Yuxi. Mana? Ari. Kaip kungaskan. Yuxi. ¿Ari? Disculpe, ¿qué significa Yuxi? Yuxi. ¿Afuera? Salga, fuera. Te fuiste. Chaimi Yuxi. ¿Ari? Ari. Ya, Mashikwan. Ya. Tenemos 10 minutos, se nos está acabando el tiempo. Vamos a un poquito hablar sobre tema de filosofía, Mashikona. ¿Ari? Rimashunchi. Rikupay. A ver, esta parte vamos a explicar en español, Mashikuna. En Ecuador convivimos las tres culturas prácticamente. La cultura occidental, la cultura andina y la cultura amazónica, ¿sí? A pesar de que son indígenas en Amazonía, pero ellos tienen otra cultura totalmente diferente a los andinos porque viven en la selva y cada cultura se desarrolla en función a su entorno, ¿no? A su realidad. En este caso, vamos a hablar sobre la filosofía andina más que todo un poco para entender, vamos a llevar como una comparación con la filosofía occidental, pero lo que quiero enfocar es que cómo transmitimos este mensaje, esa filosofía a través de la escritura quichua. ¿Qué morfemas vamos aplicando, no? En este caso, decimos que el quichua es mishkishimi. Habían contestado ¿cómo es? En la autoevaluación, Mashikuna, vi que más o menos 113, ya había 113 intentos de contestación a la autoevaluación, había Mashikuna. En su gran mayoría habían alcanzado altos puntajes. Unos muy poquitos estaban un poco bajo, pero unos faltaban de intentar el segundo intento. Y había una persona, no sé qué pasó, creo que después de prender, activar, se olvidó, quedó totalmente cero y se le acabó el tiempo. Mashimela ni Manrique, no sé qué le pasó, si es que nos cuenta su experiencia para poder prevenir. Melanie, Keipichukangi. Melanie Manrique. Sí, entonces,
Y hay dos oportunidades que se puede hacer, ¿no? Hasta dos veces se puede contestar. Y casi la totalidad, digamos, si es que en la primera le fue mal, en la segunda ya se corrigieron, se mejoraron bastante. Entonces, eso era el propósito, porque a la entrada ustedes también desconocen con qué van a encontrarse, pero ya una vez entrado se dan cuenta que existe y se preparan y vuelven a dar y les sale muy bien. Bueno, ¿Nari? Entonces, Necesito clase del auto rojo de la pregunta de la prueba. En los dos auto, intentos escogí siempre mal, ¿no? hatun mushuk antawa, puka mushuk antawa. Carro nuevo, rojo. Y bueno, no sé, no me acuerdo qué estaba haciendo. Ya. A ver, Adjetivos nos toca, Yachachik, aprender. Ari, Mashikona, Ari, adjetivos necesitamos bastante. Bueno, centrémonos en tema de filosofía, estos 5 minutitos que nos faltan. Decimos que Mishkishimi tiene que ver con que la lengua quichua, en este caso, dentro de la filosofía andina, específicamente la lengua quichua, es una lengua que realmente se expresa desde el corazón, ¿no? Tiene mucho sentimiento y por eso siempre la conversación, el diálogo va a fluir en términos de mucho respeto, de mucha amabilidad. Por eso decimos que en el quichua no vamos a encontrar una frase o una expresión propia que lo pueda herir, denigrar a alguien, atacar a alguien. Siempre, aunque queramos reclamar, siempre va a tener su forma de poder llegar con el mensaje de una manera bastante suave, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo por eso decimos kinguchik shimi. Kinguchik es kingu, zigzag, zigzag. O sea, con tal de no herirle a la persona, la lengua busca la forma de llegar para decir lo que quiere decir. En este caso, pongo un ejemplo. Taitagukapanda hupangimari. Estoy diciendo, disculpe, señor, parece que estás equivocada. ¿Sí? Taitagukapanda hupangimari. Y si es que vemos el morfema pa en el centro, eso le está amortiguando totalmente, aunque estoy diciendo que estás equivocando, pero no estoy diciendo de una manera fría, directa. Entonces, busca su manera de llegar con el mensaje, con una suavidad, ¿no? Con una amabilidad. Cuando en la filosofía occidental, no. En cambio, la lengua castellana es una lengua. Si vamos con Mikishimi, acá sería Chamakshimi. Chamakshimi quiere decir lengua desabrida o idioma desabrido. Y el castellano es así, Chamakshimi. ¿Sí? El inglés no se diga, más Chamakshimi es. ¿Sí? Entonces, aquí no, aquí hablamos esa misma expresión, por ejemplo, para decir, disculpe, señor, parece que estás equivocado. Digo directo, oiga, estás equivocado. ¿Sí? Directo. ¿Sí? Eso es la condición de buscar la forma de llegar con mayor suavidad, respeto, delicadeza en la condición del Mishkishim. Pero no solo por eso es Mishkishim. Hay otras cualidades más. Kuyakshimi. Kuyak significa que es lengua amorosa, cariñosa. Ahí vienen las expresiones de mashigu, mamagu, taitagu, misigu. Habíamos dicho en algunas clases que estábamos exponiendo este tema, el morfema gu. Si yo traduzco literalmente, significa itoita. Pero yo al llevar a la filosofía occidental el itoita, ¿qué significa, Mashikona? Y todos me decían, eso es diminutivo, ¿no es así? Diminutivo. Ari, sí. Pero eso es en la mentalidad castellana u occidental. Ahí sí es diminutivo.
Mientras en la mentalidad andina simplemente es afectivo, afectivo, ¿sí? Entonces no podemos confundirnos diminutivo versus afectivo. El afectivo es para el quichua y el diminutivo es para el español. Diminutivo es disminuir, minimizar, subordinar, mientras que el afectivo simplemente es una expresión de cariño desde el shungu, ¿no? También otra cualidad del mishkishimi, ya dijimos, kinguchikshimi, o sea, tiene su forma de llegar con mayor sutileza. Decimos que es Aishuyachik Shimi. ¿Qué es Aishuyachik? Aishuyachik es el que familiariza, el que aglutina, el que acoge dentro del colectivo, ¿no? Entonces, el quichua es una lengua que siempre va a estar acogiendo a quien quiera que venga. Ustedes, Mashikuna, quien hayan venido desde afuera, desde las ciudades y hayan comenzado a vivir en la comunidad, van a sentir ese acogimiento. Inmediatamente en que se convierte como morador o visitante o vecino de una comunidad, la comunidad ya no le ve ajeno, le ve como uno de ellos. Por eso ya son parte de Ñukanchik, de nosotros, parte de nosotros. Mas no así en español, hasta los propios vecinos que hemos criado desde pequeños juntos, pero son seres individuales. Muchas veces en las ciudades ni siquiera conocemos el nombre del vecino, ¿sí? Entonces hay muchas expresiones en quichua. Cuando nosotros resaltamos nosotros, Ñukanchik, en toda la forma de expresión, estamos demostrando ese carácter comunitario, acogedor, el que aglutina, ¿sí? Siempre está predominando la visión colectiva en lo que es el mundo quichua, en la filosofía andina. No así en el castellano, ¿no? Por eso el idioma quichua tiene esa característica de ser una lengua aglutinante. Hemos conversado con algunos machis, ¿no? De cómo se va aglutinando morfema tras morfema tras morfema. Desde una palabra raíz podemos formar hasta 15, 20 sílabas y sigue siendo una sola palabra. Podemos practicar para la siguiente clase. Otra característica es que la lengua quichua, visto desde la filosofía, siempre expresa el complementarismo, la igualdad, ¿sí? De ahí vienen algunas formas de entender. Y ahora, alguien le cerró. ¿Ya qué, don Ignacio? Se Lorenita. acabó el tiempo. ¿Qué está haciendo don Nacho ahí moviendo? El Marcelito es el dueño de los controles. Lorenita creo que ya le bloqueó No, ya regresó, ya regresó. No digamos nada. Lorenita no dirá Apenas se nada. hizo las 9 y ya están colgando. A ver, con esto, dejemos topando este tema del complementarismo nada más, ¿no? Ya, Mashikuna, ¿sí me escuchan, no? Sí, profe. Ari, ya, Ari. Ari, ya, Chechi. Entonces, hablando desde este enfoque del complementarismo, estamos transmitiendo ese mensaje de la igualdad, de la equidad, de que hombre y mujer tienen igual condición, ¿no? Igual jerarquía, igual posibilidad. Y donde si el uno sin el otro no puede avanzar, sino que es muy interdependiente a la vez. Entonces,
Apaguen ese micrófono, por favor. Yushina. Ay, qué pena, ya no nos dejó avanzar. Bueno, Mashikuna, creo que una y otra vez ya se nos cortó. Vamos a parar ahí, Mashikuna. Más bien, la siguiente clase nos enfocamos primero con lo que es la filosofía quichua y avanzamos nuestro contenido. Mashikuna, tapuita, charishpaka, Mashikuna. Tapuita, tapupaich, tapuikuna, preguntas, Mashikuna. Una última pregunta, Yachachik, por favor. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Pregunta. Mashi Silvia. Y Yachachik, una pregunta, a pesar que ya se cambió la diapositiva, había una palabra que decía taitaguca, algo así. Las dos últimas sílabas cuca decía taitacuca, ¿no? Así se escribe. Me gustaría que por favor nos explique cuál de las dos sílabas se convierte en la letra G para nosotros en español, ¿no? ¿Taitaguca o taitacuga? ¿Cómo sería? Ya, aquí es, ¿no? Sí, donde, Taitagu. ajá, sí, donde decía el señor. Ajá. Ya, buena pregunta. El A ver. quiche es aglutinante, diga. A ver, en este caso, este morfema K, la última, se refiere al morfema K articulador, el la, los, las. En este caso, este jamás va a sonar como ga. Ga. No va a sonar como la G. En cambio, al gu, nosotros en Imbabura decimos taitagu con G. Pero si usted quiere decir taitaku, no hay problema. Usted puede decir taitaku. Da lo mismo. Y si es que quiere decir taitagu, suena bonito. ¿Sí? Ya. Suena bonito para nosotros los dialectos de la zona norte. Por algún otro lado va a ir y va a escuchar taitaku. Entonces, pero lo que sí quiero diferenciar es esta K última, se refiere al morfema articulador, al que señala el sujeto. Así como jamás va a ser... Exacto, como ñucaca, misica, alcuca. En ese caso, jamás va a sonar como G. Ya, Machicona. No sé por qué hasta la señal comenzó a resentirse. Creo que ha estado programado el internet. A las 9 ya no funciona nada. Ya, así es. Yupaychani, Entonces descansemos. Sama Pachun Machicuna. Katipuna.